transmitiendo desde el desierto mexicano. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Rocangular. Soy Juliana y hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña de forma virtual desde Barcelona, España. Carlos Carrera, gracias por estar aquí con nosotros, que es muy especial para mí, no solo por todos los temas que vamos a explorar, sino también porque pues llevo conociendo varios años a Carlos Carrera. Hemos coincidido en diferentes proyectos, incluso antes de que estuviera Viley como tal, como un estudio creativo. Ya colaborábamos en varios proyectos, como Catálogo para la Vida, también editamos un video documental de una increíble travesía de Carlos por todos los volcanes oficiales de Guatemala, que estoy segura que pues recuerdas esa experiencia. Actualmente Carlos vive en Barcelona, donde se ha especializado en psicología deportiva, acompañando a atletas de distintas disciplinas a encontrar pues ese equilibrio entre rendimiento y bienestar. Carlos es escalador, montañista, escritor y sobre todo una persona que siempre busca inspirar y apoyar a quienes nos rodean. En el episodio de hoy queremos profundizar sobre diferentes temas para la comunidad que nos escucha, como la autoexigencia, la presión en el rendimiento cuando escalamos, algunos temas como los trastornos alimenticios y también pues aprender a cómo cuidar nuestra mente para disfrutar al máximo de ese deporte que tanto amamos, que es la escalada. Bienvenido, Carlos. Cuéntanos un poquito de quién eres hoy en día, ¿verdad? Que eres una persona muy multifacética. Incluso hemos estado en la radio con Carlos ya. Entonces, cuéntanos un poco del Carlos de hoy, 2025. Gracias, Juliana. Primero que nada, pues encantado poder compartir este espacio contigo. Pregunta difícil, la que me decías en realidad, porque o me veo a mí mismo como ahí que está aprendiendo todo el tiempo. O sea, creo que no puede aprender, es como que fuera un aprendiz permanente. Y entonces, eso me permite también, de alguna manera, ver muchas de las cosas en las que puedo involucrarme con, con sorpresa, de encontrarme con algo nuevo, de aprender algo nuevo, de reforzar algún conocimiento nuevo. Pero pues, sí es cierto que hay una historia atrás, ¿verdad? Y es muchas de las mencionadas. Vemos que de profesión, como mi formación, pues soy psicólogo, ahora me he dedicado a la psicología ya muchos años, ¿verdad? Más de 20 años ya para mí esto de iniciar ese camino de los cursos que todavía tomas en el bachillerato, con psicología, y que me fueron llamando la atención el tema de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, y me digamos ya involucrarme de lleno estudiando la profesión. Y en diferentes ámbitos, ¿verdad? Porque no es que siempre tuviera el foco puesto en una parte de la psicología deportiva, como lo mencionaste también, y que es algo que sucede ahora, ni tampoco que me haya estado solo en la parte clínica, sino que ha sido como ir transitando por esas diferentes áreas, como ampliando todos los conocimientos y que al final todo está en relación con la mente, con lo que estamos haciendo, con cómo vamos con nuestra vida. Y, y pues sí, que llegué a ese punto ahora donde converge el tema de ser deportista, de ser escalador, de ser montañista, poder encontrar esa intercepción de las dos cosas y poder hablar más ya entonces en términos de una psicología deportiva y una psicología de la salud, creo yo. O sea, tal vez todo eso lo englobaría mucho porque no dejo de hacer clínica y de atender a las personas en el espacio de la clínica, pero también lo estoy haciendo a nivel deportivo, en los clubes, en equipos, a nivel individual, con deportistas muy específicos que nos buscan y necesito trabajar para poder tener un mejor rendimiento, para buscar los resultados. Entonces, como esa psicología de la salud, de la búsqueda del bienestar de la persona, tanto como ser humano como deportista, y y en los ámbitos en los que se relaciona, porque eso es lo que siempre he dicho yo, ¿verdad? O sea, no es nada más en tu deporte, no es nada más en tu vida personal, sino también en la familia, el trabajo,
Y entonces por ahí es como me he ido moviendo en esta parte, ¿verdad? Y como persona, te diría yo, pues siempre haciendo el deporte, me mantengo en la montaña, eh, voy más ahora acá en Barcelona, aprovecho mucho de ir a los rocódromos, a los gimnasios de escalada, porque se me hace más fácil que eventualmente poder ir a la roca. Actualmente trato de buscar el espacio. La comunidad es muy grande también, no solo de locales, sino mucho extranjero también que está escalando en Barcelona y en la zona de Cataluña en general. Entonces, Sí, es como la eso, meca, pero ¿no? Del escalado ahí. sí, sí, o sea, es eh, a Chris Sharma acá en Barcelona, entonces vamos precisamente a uno de los rocódromos de Chris Sharma, al que yo logro ir, que me queda relativamente cerca. Y eventualmente te lo topas ahí. Él es una persona súper accesible también. Y pues tienes esa facilidad y el contacto también con el escalador, con los deportistas en general, te digo, porque, a ver, es esto de que muchas veces yo priorizo irme a la montaña porque necesito el espacio para salir a caminar o, o para ir a correr o me llevo la bicicleta y otras veces pues es el tema de escalar, ¿verdad? Entonces lo voy combinando ahí un poco. La idea es en realidad poder tener siempre el espacio del deporte combinado con lo que estoy haciendo evidentemente. Entonces es eso, ¿verdad? O sea, te diría en términos Claro. generales, y Carlos de ahora. Y bueno, para no dejarlo fuera, porque tal vez es algo que ha cobrado un poco de más relevancia en este momento, es el tema de que siempre he sido escritor, ¿verdad? En mis inicios eh, era poeta, aunque el jefe de la editorial dice que soy poeta siempre, ¿verdad? Pero no creo que siga teniendo el ejercicio de la poesía como tal, pero sí de escribir, ¿verdad? Justo acabo de terminar un libro que ya está en proceso editorial. Veremos, esto puede tardar un tiempo, pero esperaría tal vez finales de año o a principios del otro. Que cuenta precisamente esta travesía del, de los volcanes en Guatemala. Es como primicia, ¿verdad? Porque en realidad no se lo había dicho a nadie, pero lo comparto contigo y pues con las personas que me van a escuchar, pero sobre todo contigo porque tú eres parte del proyecto, ¿verdad? Y sin duda por ahí estará tu nombre en alguna parte del libro. Y es algo que tiene mucho valor para mí también, ¿verdad? Y que seguro lo hablaremos en el transcurso, ¿no? Pero la Claro. experiencia humana, ¿verdad? O sea, el contacto humano solo es experiencia, no es siempre, ¿verdad? Y ahí es donde están todas las personas con las que he compartido. Y pues es eso, y el blog, en el blog siempre escribo de aventuras, de salidas, de idas a la montaña, cosas por ahí, y de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces tal vez esa faceta de escritor la he retomado un poco más ahora, y en eso me movería en este momento, ¿verdad? Cuando me dices, y Carlos de ahora, dices, sí, son esos mundos tal vez los que están más activos por ahora. Súper, cuéntanos, Carlos, ¿qué te llevó a Barcelona? Vivías antes en Guatemala y pues yo te conocí de ahí con tus proyectos de los volcanes, en la radio, con Catálogo para la Vida y pues otros proyectos que tenías. ¿Qué te llevó a esa ciudad y cómo ha cambiado tu visión del deporte y de la psicología desde que estás ahí? Como punto de partida, eh, siempre me he estado moviendo mucho, o sea, soy una persona que ha cambiado de país con relativa frecuencia, pero esta es tal vez como la primera vez, lo llamaría así, que me asiento por tanto tiempo en un lugar y que ni siquiera es mucho, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 2 años y un poquito más, pero he pasado por México, he pasado por Chile, he pasado un tiempo tal vez Costa Rica, diría yo, Puerto Rico, Guatemala. Mi familia
una parte es de Puerto Rico, entonces siempre como tiraba un poquito para Puerto Rico. Y luego seguí a Alemania, me moví mucho hacia Berlín, eh, que es, en realidad, estuve casi 6 años compartiendo tiempo entre Bogotá y Berlín. Viajaba mucho, me metía por allá. Y en este ir y venir, en todo este proceso, pues llego a Barcelona porque ya estaba más interesado en la parte de la psicología deportiva y me había tomado un par de certificaciones con la plataforma de formación que tienen el Fútbol Club Barcelona y ahí había estado estudiando ahí un poco, me certifiqué en psicología para el desarrollo de atletas, luego tomé una certificación de psicología de alto rendimiento y continuando con esta intención de, bueno, ¿qué más puedo aprender? ¿Dónde más puedo seguir conociendo un poco más sobre este mundo? Y llego a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde saco el máster de psicología deportiva de la actividad física. Y entonces ya se da como esa expansión en el mundo de la psicología deportiva, ¿verdad? Porque ya entro más en contacto y el conocer gente y empezar a relacionarme con deportistas de acá, el deportista, te diría el español como tal, pero es en Barcelona específicamente, Catalán también, pero yo que es un deportista que está muy enfocado, que está muy en esa búsqueda del alto rendimiento. Y es toda la área, ¿no? El deporte. Sí, sí. Para cada sobresalen mucho los españoles, ¿no? También. Creo que las condiciones son más favorables que en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Yo sigo teniendo mucho contacto, no solo con Guatemala, sino con Latinoamérica en general, tanto en la parte de la psicología más clínica como en la parte deportiva. Son el tipo de discusiones que seguimos afrontando, ¿verdad? Las condiciones son más favorables que en Latinoamérica muchas veces. Depende también del lugar donde naciste, de las condiciones, el contexto, pues muchas veces es más sencillo. Y, y a ver, esto no es generalizar ni mucho menos, o sea, ya creo que depende también de las personas y de muchos factores, pero si ves la importancia que se le da al deporte solo como una importante de la vida y no digamos al valor que se le da que puedas ver una carrera en el deporte y le puedas profesionalizar, puedas alcanzar ese alto rendimiento y, y esta visión que sí existe tal vez un poco más amplia, creería yo, ser de élite, de apuntar a muchas veces esos referentes de deportistas que tenemos y decir, yo quiero llegar a esto, quiero cumplir estos objetivos. Y creo que es eso, ¿verdad? Es como la forma en la que se vive a partir también de ciertas facilidades que creo que en Latinoamérica todavía nos falta mucho camino en ese sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, te cambia mucho. eh, y a ver, no voy a generalizar tanto para Latinoamérica, pero sí, digamos, al menos para Guatemala. Sabemos que las condiciones, por ejemplo, en el tema de la escalada, son muy limitantes. O sea, no hay realmente una plataforma que te permita explotar al máximo tus capacidades como escalador y el apoyo es muy reducido porque además está ligado a una federación que no solo ve la escalada, sino que ve todos los temas de montaña, que tienen muy pocos recursos, las instalaciones que hay para entrenar son pocas y a veces están dañadas y cosas que, a ver, te hablo al menos hasta antes de que me... Sí, Claro. No, sigue siendo así. no, entonces, es esto, ¿verdad? Creo que eso también afecta de cierta manera mentalmente, ¿no? Porque como que te frustra un poco también como deportista, no contar con todas esas condiciones y apoyo de parte de, pues, todas estas entidades, ¿no?
Sí, yo creo que cuando te enfrentas a tantas limitantes y, y a ese, es un choque, creería yo, muy fuerte y darte cuenta que quien deberían promover y favorecer las condiciones para que practiques el deporte y puedas alcanzar un nivel de competencia, así, porque al final las federaciones también buscan esto, ¿verdad? Y más ahora, haciéndoles a un deporte olímpico, el que se debería estar trabajando por alcanzar. Yo creo que también desde la perspectiva en la que yo lo veo, diferentes grupos de cómo se divide la comunidad de escaladores, ¿verdad? Porque por supuesto están los que quieren ir a los olímpicos y quieren competir. Está el grupo de los que te dicen, no, la escalada la debemos de preservar como ha sido siempre, como la parte de la comunidad, sin ser un tema competitivo y de buscar precisamente ese foco y ese... Llamados puristas de la escalada, digamos. Sí, entonces lo tienes segmentado, pero no Pero perdemos conviven. a la filosofía, a tú, o sea, creo que todos Sí. estamos sobre la misma línea, de no porque tú quisieras ir a una olimpiada y yo preferiría estar buscando una vía nueva en alguna roca que encontré en el camino, no vamos a tener una relación que convivimos muy bien, hacemos una mancuerna muy buena entre los grupos, pero a nivel de la proyección del deporte como tal, al menos de Guatemala, creo que tiene muchas limitaciones en ese sentido. Y entonces sí, o sea, si tú eres una escaladora, estás apuntando a mejorar tu nivel, a desarrollarte en el deporte, es frustrante y luego no te lo piensas. O sea, en un país como el nuestro, y aquí diría que hay una comparativa similar a muchos países de Latinoamérica, hacer carrera como deportista no es una opción, porque lo primero que te asalta es si realmente vas a tener un futuro. Y no estoy hablando necesariamente de la parte económica y de si vas a poder vivir de esto, sino de si realmente puedes hacer una carrera deportiva bajo las condiciones en las que tu país te puede dar o no las condiciones para entrenar. Y las historias de tantos deportistas que se buscan la vida solos o terminan en otros países en un alta. Entonces, eso de alguna manera frustra, de alguna manera te pone en ese jaque de poder decir, bueno, lo quisiera esto, pero las condiciones no son favorables. Y creo que también bajo esas circunstancias se experdicia mucho talento. Y creo que Claro. o sea, hay escaladores increíbles, gente haciendo cosas muy buenas, que tú sabes, cuando los ves escalar, dices, esta persona muy buena. Sí. Me pasa mucho que veo deportistas o escaladores muy buenos que pues están como underground y ves que no tienen seguidores ni nada en Instagram y luego ves que escalan súper fuerte, nadie los patrocina. Y por otro lado ves a otras personas que pues tal vez tienen otra personalidad un poquito más abierta y han como que crecido en sus redes sociales y se han hecho notar como en esta parte digital y pues sí han como conseguido ese apoyo de marcas o patrocinios. Y esto me parece, era una de las cosas que pues más me llamaba la atención de platicar contigo, porque muy pocas veces los atletas o escaladores realmente le damos una importancia al tema de la psicología. O sea, siento que es algo que no se tiene presente al momento de querer, no sé, entrenar para competir en las Olimpiadas o incluso entrenar para escalar más fuerte. Creo que se deja atrás, ¿no? Incluso tal vez ni se tiene en la mente, porque
los escaladores, o por lo que he visto, se enfocan mucho como en el entrenamiento, contratar a un entrenador que pues te dé todas esas bases y sea como tu coach, por así decirlo. Pero, ¿dónde entra esa parte de la psicología y por qué crees tú que es importante también para mejorar tu rendimiento, por lo menos en la escalada? Esto que mencionas, que es un buen punto y que es muy común. Quiero decir que no es solo la parte de la escalada, que obviamente nos vamos a enfocar en esto, pero desde personas pues, a pie, ¿verdad? O sea, la persona común, eh, eventualmente, pues, la psicología no es como una opción de las que primero vas a pensar cuando quieres mejorar en algo, porque vemos como la psicología más en un tema de cuando tengo un problema o cuando algo me pasa, voy a acudir la psicología, ¿verdad? O psicólogo, o a buscar una terapia, que también creo yo que tiene mucho que ver esta idea de que vas a hacer terapia nada más. O sea, el trabajo del psicólogo es muy amplio, de los psicólogos y las psicólogas, ¿sí? Es muy amplio y, y como le digo yo a las personas, o sea, no tienes que tener un problema en realidad como para buscar la orientación. Y utilizo mucho esta palabra, es orientación, es trabajo mental, es entrenamiento mental. Y con los deportistas este es como el punto fundamental, ¿verdad? Es así como entrenas la parte física, pues entrenemos también la mente. Y nuestra mente al final es un músculo más. Y el más importante, porque cuando ya no te quedan fuerzas, cuando te estresas, cuando te pasa algo o cometes un error, es la fortaleza mental que hayas trabajado y que tengas la que eventualmente va a marcar una diferencia. Los grandes deportistas, todos en algún punto, tienen este proceso de estar con un psicólogo o una psicóloga deportiva que trabaja con ellos en entrenamiento mental y que te da herramientas para mejorar en tu rendimiento. Y que ese que ser el punto más importante, ¿verdad? Vamos a hablar no del resultado que vas a obtener en, en una vía, en una prueba de velocidad, si lo que haces es escalar velocidad. O sea, no es tanto eso, porque sin duda el resultado es el que nos sirve muchas veces de parámetro para entender cómo estamos o para medir nuestro nivel. Sin embargo, ese rendimiento que es importante porque tú puedes escalar una ruta, hacer una vía y llegar a un punto, ni era llegar al top, sino quedarte en un punto, pero sentirte como que fue la mejor escalada de tu vida porque realmente estás en lo que tienes que estar. ¿Sí? Es y lograr poner todas tus cualidades, todo lo que tienes al servicio del momento en que estás desempeñándote en algo. Y esto es, en muchos aspectos de la vida, lo que a veces se nos escapa. Estamos pensando más en cómo resulta y no en ese camino. Aquí es donde hay muy bien precisamente todas las analogías que hacemos en los deportes de montaña y en la escalada como tal, de cómo vas avanzando en el proceso y que no es así al final es lo menos importante, ¿verdad? Sino que es cómo llegaste, cómo haces el proceso, qué pasa durante todo ese tiempo. La mente te puede jugar muy mal en algún punto cuando estás realizando un movimiento, cuando estás proyectando algo, y eso puede estar a perder todo. Entonces, creo que por ahí esa parte de poder ir comprendiendo que la psicología del deporte, la intención que tiene es precisamente ser
la que se enfoca en todos los factores psicológicos que pueden influir en tu rendimiento deportivo. No dejar fuera, obviamente, la habilidad física y las destrezas físicas, sino trabajar en la fortaleza mental para que nos permita gestionar mejor las emociones y los pensamientos, para que, si por ejemplo una persona puede ser más ansiosa que otra, o el estrés te gana, o te puede afectar de forma negativa, aprendamos a manejar todas esas situaciones y de esa manera desarrollar una mejor confianza, manejar mejor la presión, poder gestionar una ansiedad tanto precompetitiva, digamos, o inicio de la actividad, sin dejar el lado el bienestar de la persona como deportista y en todo lo que está haciendo. O sea, es bien importante también, porque ahí a veces cuando hablamos de alto rendimiento se nos puede escapar el tema del bienestar, porque presionamos mucho, ¿verdad? O sea, queremos lograr y nos ponemos un estándar a veces muy alto, una barra muy alta a la que queremos llegar, y entonces también esto es bien importante, ¿verdad? El bienestar. Justo eso quería comentar de que pues los escaladores tendemos más al perfeccionismo y a la autoexigencia que otros deportistas. No sé cómo lo ves tú, si realmente, yo porque digamos, prácticamente el único deporte en el que me he enfocado, he estado más tiempo ha sido en la escalada, pero ¿crees tú que el escalador es más autoexigente a nivel mental en ese sentido? ¿O crees que también como lo comparten con otros deportistas? ¿Y crees que esa tendencia al perfeccionismo es algo interno o también es una presión del entorno? Que yo creo que pues también puede afectar un poco esa parte, ¿no? A ver, en ese sentido, yo creo que el escalador tiene sus peculiaridades, o tenemos, ¿verdad? Hay que hablar. Dentro del grupo tenemos ciertas peculiaridades de cómo nos movemos en el mundo, y, pero hay más, creo yo, es esta tendencia de la autoexigencia, el perfeccionismo, no es que sea necesariamente más visible en los escaladores, sino que es un tema muchas veces de la personalidad del deportista. También tiene mucho que ver las circunstancias en las que estás haciendo el deporte, el contexto en el que te mueves. Sí, digamos que el perfeccionismo tiene componentes sociales, es un tema multidimensional, no es una cuestión puramente de una dimensión, de que todo tiene que salir de tal o cual manera o que tengamos un estándar muy alto. Lo que hay diferentes dimensiones en cuanto al perfeccionismo, pero creo que sí ocurre que el escalador en su momento tiende a moverse a esta idea de tiene que salir de tal o cual forma, y muchas veces te cierras a la idea de que en la escalada la analogía es perfecta cuando uno habla de la escalada al resolver problemas. Cuando estás escalando estás resolviendo un problema, y el problema es por dónde vas a llegar hasta arriba, ¿sí? ¿Cómo vas a llegar al tope? Y esos pasos que vas a ir dando, primero no tienen que ser perfectos, en todo caso tendrían que ser funcionales para que puedas pasar de este a este y seguir subiendo, ¿sí? Y funcionales para ti mismo, digamos, porque tampoco todos somos iguales, ¿no? O resolvernos los problemas de igual forma, ¿no? Sí, de hecho ese es tal vez uno de los puntos más importantes, y pero bueno que te lo decía, porque hacia eso queremos llegar, ¿verdad? Hacia tener la misma vía. Tú la vas a escalar de otra forma, yo la voy a escalar de otra forma y otro escalador la puede escalar de otra forma. Y las tres son buenas, ¿sí? Porque cada quien va a resolver de la manera en la que lo ves, lo puedes proyectar y te va a permitir hacerlo. Que
los agarres son únicos y igual te tienes que ir por el mismo camino. Bueno, sí, pero alguno de nosotros hará algo invertido, utilizarás dos dedos, pretextos, o a la mano. O sea, las formas de cómo lo vamos a hacer siempre va a ser distinto. Y entonces, por ahí es donde viene esta parte que mencionaba, ¿verdad? Que tiene que ser funcional para cada persona. La autoexigencia o ese perfeccionismo que eventualmente aparece es como tratar de entenderlo desde la perspectiva de por qué para mí es necesario cumplir con un estándar autoimpuesto muchas veces, o poder entender por qué para mí esta exigencia de cómo tiene que salir algo y de lo que espero que suceda me puede perjudicar más de lo que eventualmente me puede favorecer. Porque, ¿qué sucede acá? Cuando te decía la idea de esta de que es muy funcional, hay que entender que no solo es el estándar personal muy alto que muchas veces establecemos, donde nos exigimos excesivamente el poder rendir de alguna manera, sino acompañado por una preocupación muy alta y un miedo a cometer error y cómo nosotros mismos nos evaluamos frente a una situación. Y entonces esto choca mucho con el tema de cómo un escalador tiene que moverse. Si tú estás constantemente preocupado por un error, tu mente no va a tener esa capacidad de ser flexible y de poder moverse a algo distinto. Y si algo tiene que estar bien entrenado en el escalador, es la flexibilidad mental de poder hacer un cambio, de poder hacer un movimiento que tal vez no tenías pensado, de poder ampliar todo tu espectro de visión, a poder hacer un movimiento o algo que sabes que te va a permitir alcanzar el próximo. Y esa autoexigencia, ese perfeccionismo eventualmente puede chocar y hacerte lo más difícil. Te genera eventualmente el que puedas dudar sobre tus acciones. Entonces hay una tendencia a dudar de si la decisión que estamos tomando es o no es correcta. Imagínate ya Claro. con eso, solo el hecho de que estés dudando, Ya te se caíste. reoye a todos. O sea, Sí. si no confías en tus pies, por ejemplo, y no confías en el zapato de la escalada, ¿verdad? En el pie de gato, como dice, En el equipo. es que te vas a caer, ¿sí? Te Sí. vas a venir abajo, porque tienes que confiar en tus pies, tienes que confiar en tus manos, pero si no lo haces, si estás dudando todo el tiempo, lo Sí. más probable es que vas a fracasar, ¿verdad? Yo me pongo de ejemplo ahí porque yo sí soy muy perfeccionista y justamente me pasa que si no ejecuto bien toda la secuencia que ya tenía ya pensada, ¿no? En mi mente, como que mi mente se apaga y dice, no, ya no lo voy a lograr porque pues ya me equivoqué en un algo muy mínimo y tu mente ya definitivamente pues te juega mal y ya pues te caes, ¿no? O sea, ya no. Y es algo que le pasa pues a muchas personas que también me han comentado lo mismo, ¿no? Es bien común encontrar este tipo de situaciones porque precisamente cuando te ocurre, dices, ya no, y ya no sigues, ¿verdad? O sea, sueltas y tal vez lo que tocaba era precisamente lograr hacer un ajuste, que el ajuste inicial es mental precisamente. Y entonces ahí es donde entramos con la parte de la psicología, ¿verdad? O sea, poder entrenar tu mente, porque si tu mente es lo suficientemente flexible, pero al mismo tiempo está entrenada, es firme, es la mente la que te va a sostener. Precisamente cuando estés dudando por tus dedos, te digo, cuando tus dedos dudan, esto te la va a sostener, porque si la tienes bien entrenada,
vas a saber que, bueno, de aquí voy para allá y, bueno, lo proyecté de esta forma, pero me fui por otro camino porque no me di cuenta en el momento en el que iba subiendo y entonces ahora me toca hacer esto o veo, es mucho de ese trabajo, ¿verdad? Es poder decir, bueno, así como en los dedos, entreno mi espalda, entreno mis brazos, entreno todo mi cuerpo, debo entrenar mi mente porque es lo que me va a permitir alcanzar el premio. Entonces aquí viene algo muy importante y es más importante que algo esté hecho a que esté perfecto. Porque el tema con la perfección es que no la vas a alcanzar. Porque lo más probable es que aunque tú tengas un estándar de perfección, entonces tu estándar está acá. Llegas al que sería tu estándar, pero en el momento en el que llegas, tú subes la barra otro poquito más. Entonces vas subiendo conforme vas a avanzar y tú no lo vas a alcanzar. O sea, nunca va a ser suficiente. Mentalmente te gana y, y es agotador. Querer ser perfecto o perfecta es agotador. Además, dejas de todo lo que está a tu alrededor, las opiniones de los demás también te afectan. Me pasa mucho que me preguntan, ¿y cuál es el grado máximo que escalas, por ejemplo? Es una pregunta muy común que te presiona mentalmente muchísimo porque yo, por ejemplo, personalmente no lo veo así, ¿no? Pero a mucha gente sí es algo muy importante, ¿no? O sea, si escalas un 13, 14, lo que sea, eso te da como cierta estatus o no sé. Y ese entorno también conlleva a que tú te exijas de más muchas veces y eso puede llevar, pues, puede tener consecuencias que a la larga incluso logren que dejes de escalar o dejes de hacer el deporte que te gusta, ¿no? A ver, compararse es natural en el ser humano, creo yo. Pero creo que todos en algún punto nos comparamos y tendemos a buscar también en nuestros pares en qué nos parecemos, en qué no. Lo que sucede es que cuando aparecen todas estas variables, la autoexigencia de perfeccionismo, la comparación, esto usualmente nos lleva a situaciones con niveles de ansiedad y estrés muy altos, muchas personas, y, y querer controlar estas variables impide que podamos alcanzar objetivos y se puede convertir en problemas mucho mayores, de otro tipo. Y entonces ya no practicas tu deporte desde el disfrute que te da, desde la parte recreativa, deja de ser algo que te motiva a decir, bueno, hoy quiero ir a entrenar o hoy voy a salir, porque se empieza a volver pesado, se empieza a volver frustrante. Y sí creo yo que tenemos que lograr separar como ese de ese punto. A mí me pasó, yo tuve una lesión de hombro, no escalando, sino haciendo otro deporte. Y con una lesión que me tardó muchísimo en sanar. Y hace mucho tiempo sin escalar. Y cada vez que volví a intentar, eventualmente sentía la molestia. Y entonces está frustrante, porque además estás escalando y la gente con la que escalaba antes, que nunca dejó de escalar, así un nivel súper altísimo y uno se queda atrás y dice, "Ay, yo aquí con mi dolor de hombro, peleándola por querer escalar". Eso yo lo veo todos los días, la verdad. Y Carlos, ¿qué tienes alguna estrategia o digamos cómo enfrentaste tú esa situación o algún consejo que le puedas dar a los que nos escuchan? Porque créeme que yo todas las semanas escucho de alguien que está lesionado y que justamente tiene esa frustración de tenía un nivel, ahora pues estoy lesionado, no lo tengo y lidiar con eso es pues bastante difícil. Yo no recuerdo ahora las palabras exactas, pero esto justo lo escuché a Chris Sharma, que decía algo en referencia a la cantidad de tiempo que dejas de entrenar, que es algo similar a decir como que
se multiplica por 2 o por 3 el nivel que pierdes después de que tenías un nivel específico, ¿verdad? Entonces, déjate de entrenar 2 semanas, entonces lo más probable es que eso va a equivaler como al doble de tiempo y pues te va a costar el doble de tiempo. A eso hacía referencia, ¿verdad? Entonces, deja de entrenar 2 semanas, lo más probable es que me voy a tardar 4 en volver a recuperarme. Entonces, imagina que no pasa una lección que te puede tomar 6 meses, un año, lo que sea, recuperarte un tiempo va a costar mucho. Y yo en ese sentido, las estrategias que más he utilizado y que veo que dan, a ver, dan un buen resultado, obviamente dependerá de cada persona, pero es poder tener claro lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Sí? Y, a ver, ahí ya te estoy dando 5 cosas diferentes, ¿verdad? O sea, entre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, tienes 2. Puedes controlar, que no controlar, tienes 4. Ahí tenemos 4. Ya, solo con esas es bien fácil para uno aterrizar a cuál es tu realidad. Y esa es la base, no solo para los escaladores, yo esto lo trabajo con todos los deportistas. De hecho, una de las cosas que hago siempre, porque me gusta ponerlos en el contexto de, bueno, si todo esto lo puedes hacer y todo esto no lo puedes hacer, tu atención tiene que estar enfocada en lo que puedes hacer. Sobre todo cuando uno está lesionado, no puedes poner atención en todo lo que no puedes hacer porque te vas a quedar frustrada toda la vida. Sí, o sea, lo que no puedes hacer, no lo puedes hacer. Sí. Sí, si tienes el hombro lesionado, pues enfócate en mejorar otra cosa, ¿no? Sí, a ver, es eso. ¿Te lesionaste un hombro? Bueno, entonces haz un trabajo de dedos tal vez, o trabajo articulaciones, las muñecas, los codos. No tienes que trabajar necesariamente en la parte de escalada. Yo creo que esto es bien importante y aquí me voy a mover un poquito más a la parte de la psicología, pero de la acción. Y es que una de las cosas que más pasa en las lesiones es que uno siente que pierde su identidad. Tu identidad como escaladora, sientes que la perdiste en el momento en que te lesionas. Y entonces se genera como un vacío donde no sabes dónde estás porque primero que pienses ya no puedes, o peor aún, que puedes pensar, se acabó, ya nunca más voy a escalar o nunca más voy a poder estar al nivel que tenía, por ejemplo. Obviamente dependerá de la posición que tienes si vas a poder regresar o no, pero no te determina como persona. Entonces, cuando tienes claro qué puedes hacer y qué no puedes hacer, vas a poder enfocarte en lo que sí puedes hacer y trabajar en eso. Y eventualmente estas cosas que no puedes hacer, vas a ver que van pasándose al lado de lo que puedes hacer, porque en el proceso de la recuperación vas ganando ese terreno, pero tu foco de atención dejó de estar en eso. Lo mismo cuando hablamos de lo que puedes y lo que no puedes controlar. No puedes controlar absolutamente nada que tenga que ver con la naturaleza. Tú puedes controlar tus movimientos, puedes proyectar cómo vas a hacer una vía, pero en Amatitlán te topas con un enjambre de abejas y sí, o sea, Sí, o mal clima o cualquier cosa, ¿no? hay cosas que no podemos controlar, pero de alguna manera pudiéramos incidir en que no afecte tanto el resultado. Y por ahí entonces pensar que ante ciertas situaciones vas a poder manejarlo de alguna forma o tomar acción para que no te afecte tanto. Y luego la otra que te mencionaba, perdón, que ya la estaba pasando por alto, el tema de las motivaciones. O sea, ¿qué es lo que realmente te está motivando a estar en esto? O sea, ¿qué es lo que te motiva a escalar? Y con el tema de las motivaciones, yo usualmente le digo a las personas que piensen en ese primer momento o en esa motivación que te llevó a iniciar.
¿Y cómo te iniciaste en este deporte? ¿Qué fue lo que te cautivó de la escalada? ¿Por qué te llamó la atención? Porque eso eventualmente resuelve dentro de uno y te da la pauta de poder decir, bueno, para mí esto era realmente importante, para mí encontrarme en la roca, encontrarme en la montaña, la comunidad, eh, las nuevas amistades, o sea, hay muchos elementos, porque pues también es cierto que aunque entre escaladores podamos estar viendo lo que el otro está haciendo para compararnos, lo cierto es que se genera comunidad también, o sea, creo que, eh, a ver, entre muchos otros deportes, pero en el deporte de escalada, siento que hay también esa facilidad para conectar con otros escaladores y escaladoras y vas generando esa comunidad que te permite también Claro. seguir creciendo con escalar. Carlos, y ya como para resumir esta primera parte donde hablamos un poco de qué es la psicología deportiva, las herramientas que te brinda, ¿de qué cree, o sea, la psicología deportiva, cómo se puede convertir en ese belay partner en tu, digamos, en la escalada y en la vida? ¿En qué aspectos, digamos, puede ser ese gran aliado para ayudarte a pues tener mayor fortaleza mental y ayudarte pues también a crecer como escalador o en cualquier deporte incluso? La psicología definitivamente es el mejor delay que puedes tener, o sea, eh, es, eh, es tu mejor seguro en realidad, es tal cual, o sea, es tu asegurador siempre, porque lo que te mencionaba es un impacto, o sea, en el momento en el que tus dedos pueden dudar, en el que dudas de ponerte los pies, una mente bien entrenada va a seguir adelante y va a poder moverse hacia lo que sea. Una mente bien entrenada permite gestionar mejor las emociones, te permite mantener mejor el foco de la atención, te permite generar mayor confianza de tus propias habilidades, incluso a veces ejercicios muy simples que a veces utilizamos dentro de la psicología, como aprender a respirar o aprender a meditar para poder obtener mejores desempeños. Solo el hecho de aprender a respirar por ya es algo fundamental en la escalada. ¿Sí? O sea, yo siempre hago la comparativa de que escalar es la es una locura perfecta de mindfulness, porque si tu mente está en otro lugar, te vas a caer. El deporte donde por excelencia tienes que estar en el presente. Claro. Y hablando de eso, perdón si te interrumpa, porque quisiera continuar bajo eso que hablas del foco específicamente. Y es porque yo me he topado con que muchos escaladores dicen, porque obviamente no, nadie les ha dicho que sí, pero muchos dicen que tienen TDA. Y, Okay. y también muchos hablan de que la escalada les ha ayudado a mantener ese enfoque. Mi experiencia, no lo voy a hablar, no lo voy a hablar con números, con estadística, en realidad, lo voy a decir en función de mi experiencia. Hay muchísima gente, sobre todo de mi generación, e incluso una generación arriba y una abajo, que no están diagnosticados o están mal diagnosticados. Como te digo, es mi experiencia, no es un número estadístico ni es algo que yo te pueda decir, sí, realmente, no sé, nos la... Pero Sí, tal vez algo muy... generacional, ¿no? Como de la actualidad, de que pues, las personas cada vez tienen menos Lo foco. empiezas a notar más, sí, lo Claro. empiezas a notar más y tal vez te hablo de mi generación, porque somos una generación que no nace con la tecnología que tenemos actualmente, ni mucho menos. O sea, nosotros tuvimos que aprender a utilizar una computadora, tuvimos que aprender a utilizar el internet, tuvimos que aprender a utilizar los teléfonos celulares,
Luego tenemos que aprender a utilizar los teléfonos inteligentes, las aplicaciones, y ahora estamos tratando de entender la inteligencia artificial. Entonces, somos una generación que el déficit de atención ni siquiera se mencionaba mucho. O sea, la mayoría de nosotros, si tenías un problema de atención, lo que decían era que eras una persona distraída, pero no se buscaba realmente un diagnóstico como tal. Entonces, es muy posible que mucha de la gente entre los 40, finales de los 30, tengan un déficit de atención no diagnosticado y que se den cuenta de que tienen focos de atención muy reducidos o muchos episodios de inatención también, que la inatención no se coloca dentro del trastorno. Y a veces es solo cuestión del profesional que lo diagnostica, que dice, no, es una inatención o foco de atención muy corto. No lo diagnostican como tal, que no entiendo por qué no hay un estándar en esto, ¿verdad? Pero luego las siguientes generaciones sí empiezan a ser diagnosticadas y entonces empezamos a ver a nivel profesional, digamos, que sí hay de pronto una marea de personas con déficit de atención. Lo que yo veo ahora, además de la existencia del déficit de atención, sí son focos de inatención muy marcados. Sí es una saturación mental muy alta, el exceso que tenemos el excesivo uso, perdón, de plataformas, de teléfonos. O sea, las personas, a mí me sorprende mucho, todo el mundo lo he visto en la última década, tal vez, como que una comida, la cantidad de personas que tú vas por la calle y van con la cabeza agachada viendo su teléfono. Todo eso, más todo el bombardeo que hay, también genera que estemos saturados. Y eso impide, de alguna manera, que nuestros focos de atención sean amplios. Entonces, también está muy reducido y tenemos periodos muy cortos de atención. La saturación mental, de alguna manera, también impide que tengamos esa capacidad para tomar decisiones de forma eficiente. O sea, empezamos a dudar mucho de si lo que estamos haciendo está bien o de si una decisión es buena o no, o tenemos muchas opciones y nos cuesta escoger una opción. O sea, todo eso está ocurriendo, digamos, como algo que está pasando en la humanidad, en el mundo actual en el que... Claro, sí, de forma general. Claro. Ahora, ya focalizando en lo que es la escalada como tal, el déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad, es un tema súper interesante porque también creo que hay una tendencia a que cuando hablamos de estas cosas las vemos como algo negativo únicamente y creo yo que no es tan así. Y también tenemos que ver que una persona que puede estar con el trastorno o incluso, digamos, dentro de un espectro del trastorno, va a tener desafíos como todas las personas que lo padecen en cuanto a sostener la atención, a cuanto a la impulsividad, ¿verdad? O sea, las personas cuando son impulsivas y la regulación emocional, sobre todo en lo que respecta a la frustración. Y respecto de la escalada, creo que la dificultad organizativa puede ser muy importante porque también una persona con déficit de atención tiene esa dificultad para organizarse. Muchas veces tienen en déficit de atención, pueden tener periodos de hiperfoco cuando hay algo que les estimula pensamiento creativo, soluciones espontáneas, mucha energía. Yo sí soy muy claro con la gente que muchas veces me dice, es que yo tengo déficit de atención. Bueno, lo primero es, ¿está diagnosticado con déficit de atención o no? Si no hay un diagnóstico, la recomendación que siempre hago es buscar el diagnóstico. Esto no es solo con déficit de atención, sino que con cualquier cosa que tenga que ver con nuestra salud mental, es tener claridad de qué es lo que nos pasa. No por el hecho de poder tener la etiqueta. Eso es algo en lo que yo siempre
estoy en contra, ¿verdad? De etiquetar a las personas y por decir, este es déficit de atención, este es depresión, esto es ansiedad. Okay. No. No funciona así, No. sí, o sea, Sí. no podemos ver enfermedades, no podemos ver trastornos, tenemos que ver personas Claro. y tenemos que trabajar con personas, no con enfermedades. Entonces, eso es súper importante. Ver, saber qué te pasa con claridad permite tomar las acciones adecuadas, sino para corregirlo y estar bien, al menos para minimizar el efecto perjudicial. Y aprovechar las beneficiosas, ¿no? De como lo que decías del hiperfoco. Y justamente en el tema del hiperfoco, mencionarte precisamente que el beneficio en la escalada del hiperfoco, por ejemplo, es que permite mayor consolidación y entonces va a permitir que un escalador logre enfocarse completamente en la ruta que estás haciendo, minimizas las distracciones, optimizas la toma de decisiones también. Eso, por consiguiente, va a mejorar tu rendimiento porque te permitirá la ejecución de ciertos movimientos con mayor facilidad, movimientos que a veces tienen que ser muy técnicos o muy precisos, o un pase que tengas que hacer que pueda ser muy difícil, va a permitir que al tener una mayor atención en esos detalles, vas a gestionar por tu esfuerzo, vas a ir avanzando en la ruta que estás haciendo. Mejora tu confianza, por supuesto, o sea, si logras encadenar una vía y te vas superando, definitivamente eso te va a permitir un aumento en la confianza, en tus propias capacidades, y eso también, por consiguiente, tiene que reducir el estrés o la ansiedad que te genera la expresión. Ahora, una vez más, no es todo bueno ni todo malo, o sea, también el enfoque eventualmente te puede hacer perder una noción del tiempo, que seas en una sesión de escalada, eso te puede llevar a fatigarte, te puede llevar a lesionarte, ¿verdad? O sea, O la obsesión. el deporte, ¿verdad? Sí, en que te empieces a echar tanto con eso de tiene que salir, me tiene que salir, que ahí ya empezamos otra vez a ver aparecer, por ejemplo, el tema de autoexigencia, De autoexigencia. mismo. Entonces, aquí es donde precisamente cuando lo hablamos, es que toma mayor importancia la psicología y la psicología tanto en general como la psicología deportiva, porque entonces todos estos elementos que van apareciendo por tus rasgos de personalidad, por la situación en que estás viviendo, porque tienes un trastorno de déficit de atención o porque tienes estándares muy altos de autoexigencia y de perfeccionismo. Entonces ahí es donde entramos como psicólogo a trabajar todos estos elementos que tarde o temprano te van a afectar o ya te están afectando y te están perjudicando. O sea, no hay un bienestar, no hay un equilibrio y ya no estás disfrutando. Las historias de deportistas abundan cuando te dicen, me retiro porque ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. ¿Y hay algunas señales que podrías como reconocer y que deberían alertarnos de que vamos como por un camino muy obsesivo, de mucha autoexigencia, que nos puede perjudicar a nivel emocional o psicológico? Sí, mira, yo creo que una de las cosas a las que tenemos que estar muy atentos es precisamente al discurso que manejamos con nosotros mismos. O sea, la forma en la que te hablas determina mucho cómo te estás enfocando hacia la actividad que estás haciendo. Generalmente una persona que pueda ser muy perfeccionista o que esté tratando de dar un estándar muy alto, de mucha autoexigencia, tiende a hablarse de forma negativa, sobre todo cuando comete errores, cuando algo no te sale bien. O sea, el típico personaje que en algún momento fallas y te dices que eres tonto, que no sirves, que para qué estás en esto, que nunca vas a ser bueno. Esa autohabla, ese discurso que manejamos con nosotros mismos, es un indicador muy claro. Lo que sucede muchas veces es que esto es algo que tendrías tú también que estar atenta a poder reflexionarte, porque el autohabla no es algo que yo me hablo a mí mismo en voz alta y que los demás puedan escuchar, entonces no se van a dar cuenta. Pero así como muchas cosas son, y sobre todo en alguien que es demasiado autoexigente perfeccionista, se hacen mucho en silencio, ¿verdad? Poner atención, por ejemplo, a si tenemos mucha preocupación porque las cosas salgan bien o preocupación por los errores.
cuando estamos dudando constantemente qué acciones tomar o qué decisiones tomar, cuando somos muy vulnerables a la crítica. Y en este caso, una de las cosas, por ejemplo, que puede ser muy evidente o más común en la escalada es que a veces te quedas atorada en un paso de la ruta que estás haciendo y decides que ya no vas a continuar. Y tal vez alguien que lo está viendo desde abajo te va a decir, mira, que prueba esto, que lo otro, y tú no lo recibes bien, que lo es como una crítica, te sientes mal. O sea, esos son elementos que nos permiten darnos una idea de por dónde estamos, o sea, de cómo nuestra mente está funcionando y qué pudiéramos tratar de identificar. Niveles muy altos de ansiedad, esa preocupación constante. Podemos llegar ahí a tener otros temas un poquito más Claro. puntuales, ¿verdad? O sea, relacionados a conductas que vamos a modificar con tal de alcanzar eso. Por ejemplo, pienses, bueno, a mí lo que me falta es fuerza, y entonces te obsesionas con, qué sé yo, hacer pull-ups y hacer dominadas. O el peso, ¿no? El peso que era uno de los temas que queríamos tocar. Los escaladores tienen, pues se ha visto mucho, incluso en documentales de escalada, que tienen estos trastornos alimentarios, ¿no? De querer estar muy delgados para tener pues mejor rendimiento y este estigma de que tienes que estar muy delgado para ser escalador. Eso es un tema que sin duda concierne mucho al mundo de la escalada, por esto mismo que tú mencionabas. El parámetro del escalador, el prototipo del escalador que va a ser exitoso, va a ser muy bueno, es el escalador que es delgado, que tiene muy poco peso. Cuando lo ves escalar, ves todas las fibras musculares porque se ven todos los músculos marcados. Es un prototipo que no es en su totalidad el prototipo real, digamos. O sea, no es el escalador. Incluso te diría yo que ni siquiera es el escalador promedio. El escalador promedio será un deportista, una deportista que tiene las habilidades, que tiene la fuerza, que tiene las condiciones, pero no necesariamente va a ser, en el caso de las mujeres, muchas veces, una chica que ni siquiera llega a los kilos, te diría, en libras serán 100 libras, 110 libras, o sea, no sé. Y entonces ahí también el tema del perfeccionismo, la autoexigencia. La comparación también, ¿no? Y entonces empiezas a compararte con un atleta de alto rendimiento que pues tiene muchas herramientas a la mano para poder pues rendir y competir y estar en las Olimpiadas y todo esto, pero tal vez para una persona promedio que trabaja, que tiene muchísimas cosas más que hacer, es algo completamente irreal, o sea, poder mantenerse así es muy difícil, ¿no? Y puede ser muy frustrante también, ¿no? Y puede llegar a la obsesión de dejar de comer o cualquier otra cosa por llegar a ese prototipo que se ha vendido del escalador. Y yo creo que tocaste un punto bien importante que tal vez no hemos hecho esa separación clara en la conversación y es el deportista élite de alto rendimiento que está haciendo una carrera profesional como deportista profesional y el deportista amateur, recreativo, promedio, como lo decías tú, que tiene una vida, que tiene un trabajo, que tiene una familia, que tiene cuentas que pagar, que tiene y que está viendo cómo las paga, ¿verdad? O sea, porque ahí es donde hay muchas diferencias y que cuando tiene tiempo libre, practica tu deporte. Entonces, son dos casos totalmente diferentes. El deportista de carrera y el que está compitiendo para llegar a un mundial, a una olimpiada, lo que sea. Pues sí, también tiene familia, también tiene que pagar, o sea, todos. Pero su vida está alrededor de su deporte en un porcentaje muy alto. Eventualmente, si está llevando una carrera local y está estudiando o está preparándose para el momento en que se va a retirar, pues estará estudiando, pero siempre la prioridad la tiene la práctica del deporte. Y esa comparativa va a ser dañina en el sentido de que no tienes por qué verte como esa persona. Ni siquiera escalar como esa persona.
sí es importante hacer esa separación y, y entender que no tienes que enfocarte en ser. Si no lo eres, no tienes por qué enfocarte en ser parecida o parecido al que está yendo a la Olimpiada, por ejemplo, al que está en viajes, al que está, ¿sí? O a un Alex Honnold que hace solos increíbles Sí, y te vas a matar porque querías hacer algo y no tenías la preparación y no tenías todo el trabajo que hay detrás. Eso también es muy valioso. Incluso yo se lo he escuchado a él en entrevistas donde él te dice, pero es que las personas creen que uno logra las cosas de un día para otro y la realidad es que hay mucho trabajo atrás, hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación. O sea, él solo, capitán, fue porque él un día llegó y lo escaló y ya estuvo. O sea, fue mucho tiempo de preparación, muchos años de escalada. O sea, ahora lo ves y ya le empiezas a notar la edad en su cara, en su cuerpo. Alex Conner es una persona mayor, o sea, tiene más de 40 años, o estará sobre los 40, creo yo. No es un escalador de 20. Y cuando hizo el solo histórico, había pasado la treintena de años, o sea, está en sus medios treintas, digámoslo así. Y entonces, quiere decir que tenía muchísimos años atrás, muchísimo esfuerzo, muchísimo claro. trabajo. Y muchas veces perdemos de vista eso. Y ahí es donde eventualmente podemos meter un problema grande, Claro. semanas considerablemente, o podemos caer precisamente en temas como esto. El trastorno alimentario como tal, para aterrizarte un poquito en eso, se ha visto mucho, sobre todo más en las mujeres, pero no en los hombres, pero mucho en las mujeres en la escalada de alto rendimiento, porque está este estándar muy alto, ¿verdad? De poder lograr, de poder encadenar una vía muy compleja, de poder rendir el máximo. Hay un documental que a mí me gusta mucho, es precisamente sobre esto, y las escaladoras que aparecen en el documental, porque muchas de las escaladoras que fueron famosas, y cuentan precisamente cómo se vive esta experiencia de que tienes que pesar muy poco porque eso te va a permitir escalar mejor. Y ahí es donde entra todo el tema de la autoexigencia, del perfeccionismo, que son elementos que rondan mucho por el deporte de la escalada y que hay que prestarles atención, sobre todo con los escaladores nuevos y las escaladoras novatas que están empezando, que están buscando, porque lo que hablábamos también al inicio, o sea, siempre vas teniendo referentes y muchos de esos referentes son los que tú utilizas para decir, bueno, yo quiero llegar hasta aquí, quiero ser como esta persona, que me gustaría alcanzar esto. Y si de pronto te ves y dices, "Ah, tengo unos kilos de más y no me veo como otra persona", es muy fácil que puedas caer en una conducta que al final es autodestructiva, que te puede hacer daño, que te puede perjudicar mucho más del beneficio, porque ¿qué es lo que pasa? Si no comes, vas a tener fuerza prestar. Claro. Es tan simple como eso, ¿sí? O sea, necesitas el combustible para que tu cuerpo funcione y el combustible está en tus alimentos. Necesitas recuperar adecuadamente, entonces tampoco puedes dejar de dormir. Necesitas hidratarte adecuadamente. O sea, todos esos elementos son los que al final hay que prestarle atención. Son muchos factores que creo yo que aunque tú seas un escalador o una escaladora recreativa, esporádica, lo que sea, es un deporte que lleve tanto la fuerza física como mental. Entonces, es importante cuidarse, es importante buscar tener todos esos elementos de manera que cuando vayas a las rocas, si vas una vez al mes, o si haces una vez cada 3 meses, sea una experiencia satisfactoria y que te quedes con ganas de seguirlo haciendo. Y no que la pases tan mal, que eventualmente lo dejes a un lado o te obsesiones con la idea de que algo tiene que cambiar y te vayas por un camino que te pueda terminar daño, en el que te Claro. permite
más que el beneficio que puedes obtener. Carlos, y desde tu experiencia, digamos, acompañando atletas pues, de diferentes disciplinas, ¿qué hábitos o prácticas recomiendas para cuidar nuestra mente y emociones? Además de toda la parte física y de todo el entrenamiento, ¿qué podemos hacer nosotros para como empezar a ponerle más foco a la parte mental? De todo lo que más me gusta a mí reforzar es el tener la mayor conciencia de tu momento presente, el momento actual que estás viviendo, de encontrar, disfrutar lo que estás haciendo. Creo yo que eso es fundamental. Y yo siempre menciono esto cuando hablo de este tema porque es algo que precisamente una conversación con un amigo escalador hace algunos años y él decía en su momento que sí, que el día más feliz de tu vida, cuando te cases, y cómo te preparas para el momento más feliz de tu vida, porque todos te dicen que va a ser el momento más feliz de tu vida cuando te cases. Y decía yo, es que no es el momento más feliz de tu vida. El momento más feliz de tu vida, pues es el único que existe en este momento, es el único que está sucediendo. Nada, absolutamente nada más sucede en el tiempo, porque lo que sucedió anteriormente está muerto. O sea, el pasado ya no puedes hacer absolutamente nada con eso. Y aprendiste, te lo traes al presente y son acciones que vas a utilizar hacia adelante. Y el futuro aún no existe. Y el futuro realmente depende de lo que estás haciendo ahora. Y entonces, este momento es el más importante. Tu mejor momento siempre es el presente, el que estás viviendo ahora. Y al ser el único que tenemos, es el único en el que podemos incidir de alguna u otra manera. Y eso está en función de las acciones que tomamos o de las decisiones que tomamos y por consecuente las acciones, perdón, que vamos a llevar a cabo. Entonces, si yo estoy claro en lo que en mi vida está ocurriendo en este momento, voy a tomar decisiones y luego acciones para que mi realidad pueda moverse y pueda ser lo suficientemente claramente hacia lo que yo quiero alcanzar. Esa conciencia no la tenemos. Muchas veces vivimos en mi futuro, estamos pensando en qué va a suceder mañana, qué voy a hacer de aquí a que termine el verano o el invierno. O sea, nos ponemos parámetros que yo no digo que no tenemos que tener una idea o un plan o una visión de lo que queremos alcanzar en nuestra vida, pero nada de eso va a suceder si no estamos viviendo nuestro presente. Por supuesto, hay muchísimas cosas, como lo decías, o sea, cuidarte físicamente sin duda va a ser una, pero cuidar nuestra mente también requiere el que hagamos cosas que para nosotros son, yo insisto mucho en la parte de que puedan ser cosas que disfrutamos, que nos generan placer, pero, pero descansar es una de esas. Descansar no es lo mismo que dormir, es también tener momentos donde lo que hacemos es cambiar nuestras actividades, tener espacios para estar en silencio. Por ejemplo, el silencio es un elemento fundamental en la vida de todos. ¿Qué sucede? Que muchas personas tienen miedo al silencio, no por el silencio, sino a veces es por el miedo a estar sola con tus propios pensamientos. Entonces, también vale la pena afrontar eso, o sea, darte cuenta de qué pasa por tu mente cuando todo está en silencio. La música es otro elemento fundamental, pero tenemos que buscar una música que cuando la escuchamos y sobre todo cuando termina de sonar, nos permite estar en un estado de quietud, de tranquilidad. Si es una música que te altera, que sientes que te cambia el estado emocional, tal vez no sea la mejor opción. Tal vez valdría la pena buscar otra diferente. Las respiraciones, la meditación para mí creo que es un elemento fundamental. También por mi formación, la meditación voy a hacer algo que todos deberíamos practicar. No es muchas veces atractiva para la mayoría de las personas, pero entonces puede buscar formas diferentes. O sea, meditar no necesariamente implica que te sientes con las piernas cruzadas, los ojos cerrados. Hay meditaciones caminando, por ejemplo, para tomar conciencia de cómo se mueve tu cuerpo, para O dibujar, ¿no? O escribir también, pues. dibujar, escribir, colorear. Al escalador
precisamente porque estamos en mucho contacto con la naturaleza, el simple hecho de salir a caminar al bosque, en la montaña, es procurarnos ese autocuidado que va de la mano de todas las cosas que podemos hacer para obtener el mayor beneficio para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Desconectarte de todo lo que nos conecta a los medios digitales también es una forma de cuidarse. Y no te estoy diciendo que no tengas un teléfono móvil o un teléfono inteligente, porque pues el mundo se mueve ya mucho en esto, ¿verdad? Y nos permite comunicarnos, nos permite precisamente estar teniendo este podcast a más de 10,000 kilómetros de distancia, por ejemplo. Pero bien te puedes tomar un fin de semana en el que no veas tus redes sociales, en el que veas, no, o no contestar el teléfono el fin de semana y utilizarlo para descansar. Creo que hay muchas cosas que uno debería hacer si te das cuenta que te provocan cierta tranquilidad, cierta paz. Definitivamente son acciones que van en el camino correcto y te vale la pena utilizarlas. Yo te puedo decir, veo mucha gente, no solo deportistas, sino muchas personas que acuden a mí diciéndome que están saturados, que están cansados, que tienen mucha presión, están padeciendo, por ejemplo, de burnout, gente que se quema completamente en su actividad, no solo gente que trabaja en una oficina, o sea, hay de todas las actividades. Y eso hace que nos cuestionemos realmente cómo estamos viviendo nuestra vida en función de esto, en función de procurarnos un bienestar y algo que permita que podamos estar lo más cercanos a ese equilibrio, estar, no te digo totalmente equilibrados porque creo que es algo a veces difícil de lograr, Claro. pero, pero sin duda lo más cerca de ese óptimo o de ese parámetro para nosotros pueda ser lo mejor para nosotros en este momento de nuestra vida. Y creo yo incluso como profesionales muchas veces nos olvidamos, estamos trabajando con personas. Lo que te decía hace un rato, no es una etiqueta, no es el escalador de déficit de atención, no es el escalador ansioso, no es el escalador deprimido, no es el escalador lesionado. Una persona que escala y que en este momento de su vida está padeciendo una depresión. Es una condición en este momento. No es el escalador. Para mí, la comunidad de escaladores es una comunidad muy importante en cuanto a la dinámica que usualmente se establece en el grupo, porque hasta eso creo que se ha ido perdiendo poco a poco el ser humano, el formar grupos, el formar comunidad, la cooperación entre nosotros se ha ido perdiendo mucho. Hay mucho individualismo, mucho lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y creo que algo se puede rescatar todavía en las comunidades de escaladores porque lo vimos, lo hablamos a lo largo del programa, ¿verdad? O sea, sabes que entre nosotros, o sea, bajas de la ruta, no la terminaste, compartimos, hablamos, la escalada ha permitido muchas cosas a nivel de países, de comunidades. El documental de North Face sobre la escalada en Palestina, por ejemplo, es un documental que tiene tantísimo valor y cuando lo ves dices, "Ah, Lo voy a buscar. Y estuvo mucho tiempo de acceso libre, seguramente lo sigue estando, vale mucho la pena, te ponen con a nuestra comunidad de Belay les encanta que les recomendemos documentales de escalada y películas, entonces es maravilloso. Y es eso, o sea, creo que en el contexto humano, los escaladores tenemos que rescatar muchas cosas de nuestra comunidad para no perder lo que todavía existe en las comunidades de escaladores, ¿verdad? Carlos, ¿algún mensaje final que quieras compartir con todas las personas que nos están escuchando? Pues que quieras dejarle, ¿no? Sobre todo muchas personas que probablemente están empezando en el deporte y que pues tú quieres compartirles algo. Bueno, a ver,
Mira, yo creo que justo lo que hablábamos hace apenas unos segundos, ¿verdad? Para mí creo que eso es lo más importante, pero tal vez agregaría el tema de lo importante que tiene que ser ponerle atención a nuestra mente, a nuestras emociones, a cómo nos sentimos, a cómo nos percibimos, a cómo pensamos. Creo que son elementos fundamentales en nuestra vida. Entender que la psicología no es para el que es enfermo, para el loco, para la loca. Es una herramienta, y creo que si lo vemos así, como una herramienta que nos puede permitir explotar todo nuestro potencial, alcanzar todo lo que quisiéramos alcanzar. Definitivamente vamos a verla con otros ojos. Se puede convertir cuando la vemos de una forma distinta en nuestro mejor play partner, y no solo en la escalada, sino en la vida. Debemos rescatar mucho la parte humana, el deporte y de nuestra vida en general. Es lo que nos hace movernos hacia donde nos movemos, lo que nos hace buscar las interacciones, lo que nos permite cooperar entre nosotros. Y jamás dudar de esa capacidad ni hacernos menos. Yo creo que esto es algo que también es importante reforzar, y es el hecho de que si tenemos, o sea, el ser buenos en algo, lo que permite es que en el momento que nosotros lo demostramos y se lo presentamos al mundo y que damos oportunidad a las personas que pueden verse beneficiadas con lo que podemos hacer y lo que sabemos hacer, de también ellas poder alcanzar su máximo. Y entonces no buscar opacar lo que somos, que tenemos, sino al contrario, sacarlo y ayudar a los demás. Creo que ese tiene que ser uno de los puntos más importantes, o debería ser para mí. Y estos espacios donde compartimos, donde buscamos dar un mensaje, o sea, compartir el mensaje que cada uno tiene, hace que sea más enriquecedor el poder llegar a las personas, y que sepas que alguien, una palabra, un gesto, algo le puede cambiar Sí, totalmente. día en ese momento. Sí, totalmente. Incluso de todo lo que hablamos aquí, pues conozco muchas personas que están pasando por momentos de lesión, por diferentes cosas, y creo que pues les va a ayudar de cualquier manera a pues avanzar, ¿no? A ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Con otra mente. Sí, sin duda. Yo creo que en relación a lo que estás mencionando, lo más importante que tal vez creería yo que todas las personas tenemos que tener presente es que no somos lo que nos pasa. No somos la lesión, no somos el accidente, no somos ni siquiera lo que hablamos, no somos el peso que tenemos, no somos lo que nos vemos, ¿sí? Somos más que eso. O sea, todo eso son cosas que están pasando en nuestra vida, y que todo eso es temporal. Las lesiones, te vas a recuperar de la lesión. Y no importa el desenlace de tu lesión, vas a ser otra persona. En principio mejor, porque deberías haber pasado el proceso del aprendizaje que la lesión conlleva a todo nivel. Si tienes un accidente, si te toca transformar tu vida, si te toca migrar, moverte de país, ¿verdad? Eso lo compartimos entre nosotros, ¿verdad? O sea, tú lo has vivido, Carlos Chong lo ha vivido, yo lo he vivido, mucha gente lo vive. O sea, todas las experiencias que tenemos en la vida que hacen es movernos hacia algo, pero no somos eso. Al final somos lo que decidimos ser a partir de las cosas que nos pasan. Y entonces, para todas las personas que en este momento pueden estar con una acción, estar sufriendo algo base a su deporte, o para quien nos escucha y no sea escalador igual, pero que te está pasando algo en tu vida, que estás frente a una situación difícil, saber que todo eso va a pasar, pero también saber que no pasa solo porque el tiempo pasa y las cosas se quedan atrás, sino que tomamos acción sobre las cosas que nos pasan para que podamos sacarle el verdadero provecho, el aprendizaje, el mejor rendimiento posible, y que después de eso vamos a ser mejores personas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que fue muy valiosa esta conversación. Estoy
completamente segura que a muchas personas pues los va a ayudar de alguna manera. Igual, si ustedes quieren seguir a Carlos, pueden hacerlo a través de su Instagram como Carlos Carrera Psicólogo. No sé qué otros espacios te pueden contactar, Carlos, o comunicarse contigo. Bueno, pues primero agradecerte el espacio, ¿verdad, Juliana? Siempre has a mí compartir espacio contigo, las conversaciones desde las más pequeñitas, de cosas muy puntuales, las que han sido de trabajo, las todas, siempre es súper agradable y el espacio, la oportunidad del programa, ustedes también desde Ley Partner abran el espacio para tener estas conversaciones y para llegar a más gente. Pues, ojalá. Está el blog, ¿verdad? Donde eventualmente la gente también se puede poner en contacto conmigo o puede leer ahí algunas de las cosas que voy escribiendo. Es carlitospress.com, press con doble S. El Instagram de Carlitos Press, ¿verdad? Eso pues, es más ahí los temas. Ahí pongo más lo que yo estoy haciendo a nivel deporte. Por ahí cualquier configura o vivo, si alguien tiene alguna duda del tema, y yo siempre estoy muy abierto a poder compartir con cualquier persona sobre estos temas. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden pues suscribirse al canal de YouTube y pues ahí seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos episodios que vamos a estar lanzando.